qué dice el Señor de la autoridad de los padres? ¿No? En Efesios 6, 1 al 3, dice lo siguiente: hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es un deber. Honra a tu padre y a tu madre. Es además el primer mandamiento que va acompañado de una promesa para que seas feliz y goces de larga vida en la tierra. Entonces, mire, nos manda, hijos, obedezcan a sus padres, ¿ya? Y todavía tiene una promesa para que seas feliz. Entonces, si tú quieres ser feliz, pues tenemos que obedecer a los padres. Y además dice que vamos a tener una larga vida aquí en la tierra. La siguiente. Y en Colosenses 3:20 nos dice: hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque esto es agradable al Señor. ¿Cuándo hay que obedecer? Siempre, siempre. No cuando me siento bien, cuando estoy desocupado, ¿ya? Sino siempre, o no cuando me gusta hacer lo que me mandan. Tal vez te dicen: ay, arregla tu cuarto, y dice: ay, no me gusta arreglar mi cuarto. Entonces, no dice la palabra de Dios, dice que obedezcan siempre, le guste o no le guste. ¿Por qué? Vamos a ver el por qué debemos de obedecer. Primero, porque es un mandato del Señor, y segundo también porque es agradable a Dios. Entonces, la autoridad es importante, es lo que pone orden. Y dice la palabra de Dios que el que se opone a la autoridad se opone a un decreto de Dios. Entonces, el oponerse a la autoridad es estar opuesto a lo que Dios ha ordenado, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, para que haya orden, Dios nos ha dado autoridades. Porque ¿qué sucede cuando no hay autoridad? Hay lo que es anarquía. Nadie manda, nadie pone orden. ¿Qué pasaría si no hubieran los policías, si no hubieran los jueces, los fiscales? Todo el mundo robaría, mataría. El uno viene y se le coge la cartera a la niña, se le coge la pelota, le pega, lo asesina y no pasa nada. Entonces todo el mundo ya no podría tener un negocio porque todo el mundo va y yo me cojo porque no hay ley, ¿ya? Entonces es importante la autoridad. Por eso el Señor ha dispuesto ese orden. Nosotros no vivimos en anarquía. Anarquía significa que no hay autoridad. Y nos dice la Sagrada Escritura que Dios nos dice: sométanse a las autoridades. La siguiente. Tenemos aquí el mundo te incita a ser rebelde. Y no solo el mundo, sino la propia naturaleza caída de nosotros desde que pecó Adán y Eva. Nosotros tenemos esa tendencia pues a la naturaleza pecadora. Por eso es que no nos gusta obedecer. ¿Ya? Si más cómodo es estar sentado, que por ejemplo te dicen: tienes que lavar los platos. Ay, no, pero no me gusta a mí lavar los platos, ¿ya? Entonces, más cómodo estoy sentado. Pero hay que obedecer, porque eso es un orden, ¿ya? Porque si no arreglamos, ayudamos a la casa a que esté en orden, siendo nuestra casa, pues imagínate, vamos a tener todo eso patas arriba. Y cuando veamos, ¿a quién le gusta vivir en una casa sucia y desordenada? No, asimismo, tu vida debe de ser ordenada. Por eso es que Dios ha dispuesto autoridades en la familia, en la sociedad, en la iglesia. La siguiente. Jesús nos da el modelo de obediencia a la autoridad de sus padres. Tenemos en el libro, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 51, nos relata el pasaje en que Jesús se perdió por 3 días. ¿Y qué dice las Escrituras? Dice: Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret,
Posteriormente siguió obedeciéndoles. Entonces Jesús se había perdido, tenía 12 años, y luego de 3 días lo encontraron en el templo, como vemos ahí, preguntando y pues hablando con los doctores de la ley. Cuando lo encontró la Virgen María y San José, me decía, pero ¿por qué me buscan si yo estoy en la casa de mi padre? Entonces él ya sabía su misión desde pequeño, pero aún sabiendo eso, ¿qué dice la Escritura? Dice, siguió obedeciéndoles, regresó con ellos. Él hubiera dicho, yo soy el Mesías, ¿por qué le tengo que obedecer a San José y a la Virgen María si son humanos? Yo soy el Dios encarnado. Pero Él nos dio ese ejemplo de obediencia a la autoridad de los padres. ¿Ya? Entonces, tenemos de modelo a Jesús. La siguiente. ¿Y quieres vivir sin tener miedo a la autoridad? ¿Ya? Muchos dicen, ay, yo tengo miedo de que algunas personas roban y dicen, ay, yo tengo miedo de ir a la cárcel. ¿Ya? Otras personas pueden estafar a alguien y yo tengo miedo. O también en otro tipo de autoridad, por ejemplo en el trabajo, ay, se cogieron algo por ahí, unas hojas, y tengo miedo a que me boten del trabajo. O alguien que ha hecho una travesura, ay, tengo miedo que me descubra mi mamá o mi papá y me va a castigar, me va a dejar sin celular. Entonces, ¿qué hacer si quieres vivir sin tener miedo a la autoridad? Vamos a ver qué dice la Escritura. La siguiente. En la misma cita principal, Romanos 13:3 dice, no hay por qué temer a las autoridades cuando se obra bien, pero sí cuando se obra mal. ¿Quieres vivir sin tener miedo a las autoridades? Pórtate bien y te felicitarán. Entonces, si quieres vivir sin miedo a las autoridades, ¿qué tienes que hacer? Pórtate bien y te felicitarán. Entonces hay que portarse bien para que lo feliciten y vivir sin miedo a las autoridades. La siguiente. La autoridad es un servicio, no es autoritarismo. ¿Por qué Dios ha puesto la autoridad? ¿Ya? No es autoritarismo. La autoridad, la persona que tiene autoridad, es porque tiene un servicio, una misión que Dios le ha dado. En el caso de los padres, la misión que Dios nos ha dado es nuestros hijos, formarlos en cuerpo y en alma para que vayan al cielo, a la eterna dicha, para que sean felices aquí en esta vida y en la eternidad. Entonces, la autoridad es agradable al Señor porque implica orden. Y la autoridad es un servicio, es porque uno va a servir a otra persona cuando tienes autoridad. Por ejemplo, los padres, es un servicio que hacen a los hijos. Desde pequeñitos le cambian los pañales, le dan de comer, trabajan para él. Viene el papá y la mamá pasan trabajando para los hijos. La mamá también cada vez cuidando a los chicos, a ver cómo están, qué piensan, con qué amigos andan, a qué hora regresan, cuidando que estén bien arreglados, que se vistan de acuerdo a la ocasión, viendo cuáles son sus amistades, ¿ya? Entonces, el padre y la mamá son servidores enviados por Dios. Entonces, la autoridad es agradable a Dios y es un mandato. Dice, sométanse a la autoridad. Hijos, obedezcan a sus padres porque eso es agradable al Señor. Entonces, y la autoridad, eso quédese bien claro, es un servicio. Y para que usted tenga autoridad, tiene que aprender a estar bajo autoridad. Ustedes algún día van a ser padres o madres de familia y van a tener bajo su autoridad a sus hijos. Entonces hay que aprender a estar bajo autoridad para tener autoridad. Los padres tienen que aprender a estar bajo la autoridad de Dios para tener esa autoridad frente a los hijos. Entonces la autoridad
Es muy importante y es un servicio. Cuando tenga usted un cargo de autoridad, es un servicio a los demás. En el caso de los padres, ya lo hemos visto, es un servicio para los hijos de parte de Dios.